Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Capítulo 1 y vamos a estudiar esta mañana versículos 1 al 4, que es la introducción, que es la salutación, como se dice en la antigüedad, o el saludo de Pablo a Timoteo para luego hablar de todos los temas que tiene para tratar con Tito. Así que esta sección lo llamamos poniendo las bases. Vamos a poner las bases, Pablo va a poner las bases de lo que se va a referir el resto de su carta. Y no sé si te pasó que a veces ingresaste en una conversación, ya sea de WhatsApp, ya sea una conversación grupal, y están hablando de un tema y vos estás medio perdido, no entendés bien de qué están hablando, y famoso viene uno y dice, a ver, por favor, contexto, denme contexto, por favor. Muchas veces cuando leemos en la Escritura, no nos hacemos esta pregunta. Leemos pasajes quizás aislados, sacamos como se dice, el versículo tipo horóscopo del día para ver qué quiere decir el Señor y, y no entiendo el contexto, no entiendo de qué está hablando, quién está escribiendo a quién lo está recibiendo, en qué situación pudo haber estado el que escribía, en qué situación pudo haber estado el que recibía. Todo eso es necesario para poder captar mejor y comprender mejor lo que se está queriendo decir, o las frases o los términos que se utilizan. Para eso necesitamos contexto. Así que cada vez que nos acerquemos a la Escritura, tenés que pedirte eso, contexto, por favor, denme contexto. Así que esta primera sección dentro de Poniendo las Bases se llama así, contexto, por favor, ¿sí? Contexto, por favor. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al versículo 4 de Tito. Dice así, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¡Qué saludito! ¡Qué introducción! Ese fue el saludo. Ese fue el saludo. Y si estamos así de perdidos en el saludo, imagínate el resto, ¿verdad? Uno dice que acá hay un montón de cosas que Pablo dice que yo no entiendo, que parece que no dimensiono por qué Pablo tiene que mencionar todas estas cosas en un simple saludo. Y justamente si uno ve otros saludos de cartas personales, como de Pablo a Timoteo, o las dos cartas, o de Pablo a Filemón, los saludos son súper cortos, toman 1 o 2 versículos a lo máximo. Pero acá toma 4 versículos y realmente habla y explica bastante. Así que necesitamos un poco más de contexto para ir entendiendo. Así que no se asusten porque hoy la introducción va a ser larga, ¿sí? La introducción va a ser larga porque necesitamos poner las bases para entender todo lo que viene después en el resto de la carta. Para que así, teniendo nosotros la información del contexto, podamos comprender mejor algunos pasajes que vamos a seguir estudiando los siguientes domingos. Así que hablemos primeramente de la carta en sí. La carta es una carta normal del tiempo de Pablo. Tiene un emisor, tiene un receptor, tiene un saludo, tiene un cuerpo, tiene una despedida. Es una carta común y corriente. Es como Pablo mandándole un email a Tito y simplemente respetando los usos culturales y la costumbre de lo que es una carta. Se cree o se estima que esta carta fue escrita entre los años 62 y 64 después de Cristo. O sea, 62 a 64 años después de Cristo, cuando Pablo posiblemente estaba en su cuarto viaje
misionero. Eso quiere decir que fue pocos años antes de que Pablo haya sido ejecutado. Y muchos hablan y afirman que la carta a Tito fue escrita un poco tiempo después nada más que la primera carta a Timoteo. Y en realidad la carta a Tito tiene temas y características muy similares. Algunos incluso dicen que Tito es como una carta resumida de lo que es primera de Timoteo. Hay muchos temas que se repiten, muchas verdades que Pablo vuelve a enfatizar. Hay una misión y un propósito muy parecido entre lo que Tito estaba haciendo en iglesias locales y lo que Timoteo también estaba haciendo en una iglesia local. Así que es una carta muy personal, es una carta que va dirigida de Pablo a Tito, pero a lo largo de la carta vamos a darnos cuenta de que en realidad Pablo tiene la intención de que esa carta sea leída a toda la iglesia. Porque empieza, y uno ya ve en la despedida, si uno lee la parte final, ya empieza a hablar en plural o termina hablando en plural. Y usa la palabra vosotros, ya refiriéndose a una comunidad, a un grupo de personas. Así que podemos entender que lo que Pablo está queriendo hacer es enseñar, dar directrices a Tito, pero también va para toda la iglesia en plural. Así que esto es un poco acerca de la carta. Tenemos al emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el que escribe la carta? Ahí mismo la primera palabra ya nos da esa indicación, ¿verdad? ¿Quién es? Pablo. Pablo es el que escribe y sabemos ya bastante de Pablo. Lo conocemos, es uno de los personajes quizás de quienes más hablamos en el Nuevo Testamento. Es el que ha escrito más cartas, no es el que ha escrito más, porque Lucas es el que escribió más en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que Pablo, sabemos quién era Pablo antes de ser Pablo. Sabemos que era conocido como Saulo de Tarso. Él mismo eh, da su propia descripción. Dice, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo, celoso de la ley. Pocos podían aventajarme, aventajaba a casi todos respecto a mi celo, respecto a mi conocimiento. Fui instruido a los pies del famoso Gamaliel, un hombre celoso, un hombre que creyendo que servía a Dios, empezó a perseguir a una secta que se llamaban cristianos. Empezó a perseguir a una secta, según él, que eran los que seguían el camino. Y los apresaba, era parte de sus asesinatos, buscaba permisos en distintas provincias romanas para ingresar y perseguir a la iglesia de Cristo, hasta que Cristo interrumpió todos sus proyectos. Cristo transformó su vida y, como dice la palabra, de aquel que perseguía y asolaba a la iglesia, ahora predica el evangelio, ahora es el que está anunciando y predicando el evangelio y está siendo perseguido a causa del evangelio. Así que Pablo es el que está escribiendo esta carta y posiblemente la está escribiendo desde la ciudad de Corinto. ¿A quién le escribe? Obviamente ya sabemos, versículo 4, a Tito. Ahora, ¿quién era Tito? De él quizás no sabemos tanto como Pablo. Tito era un creyente gentil de origen griego, de familia griega. Él se convirtió al Señor. Llamativamente, él no aparece en ninguna parte del libro de los Hechos, pero la mayoría de los comentaristas afirman de que es muy probable que incluso Tito haya sido parte de los primeros viajes ya misioneros con Pablo. Él llegó a ser uno de los colaboradores y compañeros más confiables que tuvo el apóstol Pablo. Y vamos a ir viendo un poco más acerca de Tito. Vemos ahí en el versículo 4 cómo le llama Pablo a Tito. Le dice, verdadero, ¿qué? Hijo en la común fe, verdadero hijo en la fe. Es el mismo término que usa con Timoteo. Entonces vemos una relación muy parecida
con la que Pablo tenía con Timoteo, ahora también con Tito. Y también es muy probable que haya sido Pablo el que haya llevado al Señor tanto a Tito como a Timoteo. No es algo que dice claramente la Escritura, pero se da a entender quizás por ciertas expresiones. Así que, aunque no es nombrado Tito en el libro de los Hechos, Pablo, por ejemplo, en Gálatas afirma que Tito fue parte de la comitiva para el primer concilio que se hizo de la iglesia, que fue en Jerusalén. En el primer concilio que hizo la iglesia para debatir y para hablar qué hacían con los gentiles que se convertían a la fe, si tenían que seguir ciertas normas, si tenían que circuncidarse, si tenían que hacer esto o no, Pablo fue a hablar, a tratar con los principales de Jerusalén en ese momento. ¿Y quién estaba ahí como parte de la comitiva? Tito. Desde ahí que ya Tito empieza a aparecer, y para que esté ahí ya quiere decir que era alguien de confianza, un gentil, un griego totalmente convertido a la fe cristiana, fiel al Señor, con un testimonio digno de estar en un debate, en una discusión así. Y más tarde fue enviado a una de las iglesias más conflictivas que existían en esa época. La famosa iglesia de Corinto. Vemos las cartas de Pablo a los corintios y la primera carta es durísima, muy fuerte. Pasaban cosas atroces en esa iglesia. Había una mezcla de paganismo, de inmoralidad, que era hasta aceptada en esa iglesia. Pablo no podía ir a ese lugar por diferentes razones, pero él envió a alguien. ¿A quién fue? Tito. Tito fue a esa iglesia tan conflictiva, e incluso en un momento donde la iglesia de Corintios empezó a rebelar contra Pablo, empezó a cuestionar el ministerio de Pablo, empezó a decir, ¿quién es este? Este no es un apóstol verdadero, este es un apóstol que surgió después, este es falso. Tito se metió ahí en esa cueva de conflicto con una misión, tuvo una misión muy especial que era justamente enseñar la verdad, corregir el error. Así que vemos, y voy a pedir que me acompañes a 2 Corintios para conocer un poco más a Tito. 2 Corintios, ya esta carta es una respuesta de Pablo a la iglesia de Corinto en base a las noticias que recibió de parte de Tito. O sea, Pablo manda su primera carta y va a Tito a hacer los arreglos a esa iglesia. Y después ya vuelve Tito con buenas noticias y regresa a Corinto con la segunda carta para la iglesia a los corintios. Si me acompañan al capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 16. Perdón, versículo 6 primero dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito le trajo buenas noticias a Pablo. Los hermanos en Corintio aceptaron la corrección, se arrepintieron, manifestaron su amor, su respeto a Pablo. Dice, me consoló esto, no solo la venida de Tito, sino que la noticia que trajo Tito, eso también fue algo que nos trajo ánimo. Versículo 23 del capítulo 8, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Es mi compañero y colaborador para con vosotros. Dice, hermanos, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Si avanzamos al capítulo 12,
Versículo 18 dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con él con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Que Tito vaya junto a los corintios era prácticamente que Pablo vaya a los corintios. Había tanta confianza, tanta tranquilidad en Pablo de enviar a su colaborador, a su compañero Tito, que dice, él dio los mismos pasos que yo hubiera dado. Dijo, enseñó, actuó, se desarrolló, se desenvolvió en medio de ustedes tal como yo lo hice o como yo lo hubiera hecho. Así que esto nos da a entender varias cosas respecto a quién es o quién era Tito. Nos da a entender que no solamente era un hombre confiable, eso ya lo deducimos, para que Pablo envíe a lugares así, que lo tenga en el concilio de Jerusalén, que lo envíe a Corintios para tratar temas tan delicados. Realmente tenía que ser un hombre de mucha confianza, pero no solo tenía que ser confiable, sino que tenía que ser valiente para meterse en lugares así. Tenía que ser muy valiente, no tenía que ser de aquellos que huían del conflicto. No tenía que ser de aquellos que negaban el conflicto o que dejaban pasar por alto el pecado. Tenía que ser de aquellos que tuvieran la suficiente firmeza para marcar el pecado y decir, hermanos, esto está mal, esto es pecado, esto es incorrecto, esto desagrada a Dios. Es así como se tienen que hacer las cosas. Escuchar a Tito era prácticamente escuchar al apóstol Pablo. Así que Tito, por más de que no sabemos demasiado, no escuchamos muchas hazañas o tantas cosas como sabemos de Pablo, Tito era un hombre realmente confiable, un hombre realmente valiente, pero un hombre también firme que a la vez era conciliador. Para que alguien firme fuera a Corinto y no reventara la bomba nuclear, tenía que ser alguien que pudiera decir la verdad con amor. La verdad de frente, cara a cara. Él tuvo que ir y encarar muchas situaciones. Él tuvo que ir y encarar muchas realidades de pecado. Incluso quizás tuvieron que disciplinar a algunos en medio de ellos. Pero todo eso nos damos cuenta por los resultados, por los frutos de su ministerio, nos damos cuenta de que lo hizo justamente con amor. Él fue firme pero conciliador no le temblaba la mano o la boca para hablar la verdad, para marcar el error, pero así también, por lo visto, tenía que ser muy cuidadoso en preservar la unidad. ¿Qué quiere decir? Tito realmente tuvo que haber sido un hombre de corazón y de carácter equilibrado. Un equilibrio, una madurez realmente para poder marcar con amor las cosas. Alguien que conocía las escrituras. Alguien que podía debatir, alguien que podía desarmar argumentos de los judaizantes, como pasó con los corintios, como pasó también en este lugar donde él va a estar y vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Así que él tenía que ser alguien que conociera las escrituras, alguien con un carácter equilibrado y sobre todas las cosas, alguien que vivía una vida coherente. Era totalmente en vano enviar a alguien con conocimiento, enviar a alguien con carácter firme o con cara dura, como se dice, que va a resistir, o como le dicen en Chile, cuero de chancho, ¿verdad? Con cuero que te va a aguantar la cuestión. Pero si no vive una vida coherente con lo que está enseñando, obviamente eso no iba a generar nada productivo en la iglesia. Pero vemos que Tito logró eso. Él vivía una vida en coherencia, una vida piadosa. Cuando Tito recibe esta carta, él está justamente en la isla de Creta. Eso lo vemos ahí. Volvemos a Tito, por favor. Lo vemos en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Esta era la misión específica que tenía Tito en esa isla. La isla de Creta sigue siendo una isla de aproximadamente 350 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho.
Es una isla que está ubicada en medio del mar Mediterráneo. Es un lugar totalmente estratégico para lo que se te ocurra, para el comercio, para el turismo, para incluso las guerras, y sobre todo para la expansión misionera. La isla de Creta sigue siendo un lugar súper estratégico porque por ella atraviesan casi todos los caminos marítimos, las rutas marítimas que van de África a Asia y parte también de Europa. La parte de arriba está toda la parte de Asia Menor y la parte de abajo está todo el norte de África. Y la isla es justamente un oasis, un paraíso en medio de ese mar Mediterráneo. Entonces, esa isla realmente tenía muchas ventajas, logísticamente hablando, y precisamente por esa buena ubicación era un buen lugar para que cierta clase de bandidos y cierta clase de maleantes, una especie de piratas de su tiempo, era un lugar muy propicio para que gente así se escondiera, y fueron este tipo de personas las que comenzaron muchas de las ciudades que estaban en ese lugar o en esa isla. Habían varias ciudades en esta isla de Creta, y con el tiempo esa cultura de engaño, de traición, de robo, fue tomando cada vez más fuerza. Con el tiempo, cada vez más las personas de ahí eran conocidas como personas estafadoras, al punto de que existe una palabra en griego, que es la palabra cretizo, que significa literalmente alguien que es de Creta, que otro significado es ser mentiroso. Muy parecido a lo que pasó con Sodoma, ¿verdad? La famosa frase sodomita también, apuntando a la inmoralidad sexual, a la homosexualidad, porque era un denominador de esa ciudad. Pero en el caso de Creta, el cretizo, los que eran de ahí, eran conocidos por ser engañadores. Ser cretense era sinónimo de ser un mentiroso. Ahí fue dejado Tito, en esa ciudad. Una ciudad de estafadores, un lugar o una isla de personas mentirosas. ¿Y cuál era su tarea? Corregir lo deficiente y ordenar las distintas iglesias que habían comenzado con Pablo. Y es interesante que Pablo estaba escribiendo a Tito desde la última ciudad o desde el último lugar donde Tito había hecho ministerio, que era Corinto, donde él hizo lo mismo que tenía que hacer ahora también en Creta. Entonces Pablo le escribe esta carta para dar instrucciones a Tito de cómo realizar el ministerio, cómo ordenar las iglesias. Por lo que se entiende, Pablo y Tito fueron comenzando iglesias en la isla de Creta y tuvieron que salir un poco más rápido y no hubo tiempo para enseñar todos los fundamentos y establecer líderes locales, ancianos locales. Por eso el resto de la carta de Pablo a Tito va a ser justamente una instrucción específica de cómo corregir el error o ciertos errores doctrinales que se estaban introduciendo, cómo corregir también errores de vida práctica que estaban teniendo a consecuencia del error doctrinal, y también cómo ordenar y cómo establecer líderes locales según la voluntad de Dios. Así que Tito está ahí en medio de esa isla, la isla de Creta, la isla de los mentirosos, para enseñar la verdad, para instruir, para corregir lo que estaba mal, lo deficiente. Así que ese es el contexto. Pablo escribiendo desde Corinto, escribiendo a Tito que estaba en Creta. Ya sabemos qué clase de ciudad o de zona era Creta. Y ahí Pablo comienza su saludo, versículo 1. Y vamos a ver algunas verdades fundamentales en este saludo que es poco usual, que no es muy normal esta clase de saludo. Pero sin lugar a dudas creemos plenamente que esta escritura o esta carta fue guiada por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha riqueza en este simple saludo. Hay verdades súper profundas, hay verdades muy profundas que Pablo menciona y que nosotros tenemos que masticar para poder
entender y disfrutar de la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a ver en segundo lugar, ya vimos el contexto, ahora vamos a ver algunas verdades fundamentales que encontramos en este saludo. Y como les dije, este saludo es distinto al de otras cartas personales que tenemos de Pablo, como de Timoteo y de Filemón. Y comienza Pablo diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La primera verdad, y vamos a ir desarrollando estas verdades, pero ya me gustaría que en cada punto podamos entender qué tiene que ver también estas verdades con nosotros. La primera verdad que podemos ver en esta declaración de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, es que él tenía y nosotros también tenemos un llamado que es más grande. Tenemos un llamado más grande. Pablo ni bien empieza su carta, él ya se presenta y él deja asentado quién es él. Yo soy Pablo, soy siervo de Dios y soy apóstol de Jesucristo. Eso es quien soy, eso es lo que hago, a eso me dedico, a eso fui llamado. Para eso yo fui tomado por Dios, a eso yo fui separado. Soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y es la primera y única vez que Pablo utiliza esta frase, siervo de Dios. Casi siempre él usa siervo de Jesucristo. Pero al llamarse siervo de Dios, él se está conectando con todos aquellos que han sido llamados siervos de Dios también en el Antiguo Testamento. Con Abraham, con Moisés, con David, con los profetas. Se está poniendo a la par, está diciendo, yo soy siervo de Dios. Un judío que leyera esto tenía una implicancia distinta leerle a Pablo decir soy siervo de Cristo a decir siervo de Dios. Era ponerse a la par de Moisés, era ponerse a la par de todos los profetas a quienes ellos reverenciaban. Quizás un judío que no era cristiano leía a Pablo y podía decir siervo de Cristo. Cristo no es nadie. Pero si Pablo decía siervo de Dios, doulos del teos, y esa palabra doulos o siervo es justamente esclavo. Alguien que le pertenecía a ese Dios. Pablo está diciendo, yo soy siervo de Dios. Yo soy un esclavo de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Es alguien que está puesto para hacer la voluntad de su amo. Eso se refiere en la palabra o el término doulos, siervo, esclavo, que hace la voluntad de otro, superior a él. Su deseo, su voluntad le pertenece a su amo. Todo está dirigido, todo está programado, todo corre por cuenta del amo. Tiene que buscar agradar a su Señor. Pablo dice, yo soy siervo, esclavo del Señor. Soy un esclavo por amor, para hacer su voluntad. Y esa alinea junto a todos estos hombres que también eran llamados siervos de Dios. Él entendía que el llamado que él tenía era un llamado mucho más grande. Pero no solamente siervo de Dios, sino que también se llama apóstol de Jesucristo. Un enviado que tiene una misión que es más grande que sí mismo. Un enviado que tiene un propósito que es superior a sí mismo, que es más grande que su nombre. Y ambas expresiones, tanto el siervo de Dios como apóstol de Jesucristo, dejan evidencia de que Pablo no estaba viviendo ni persiguiendo su propia voluntad. Él estaba desarrollando y él estaba proyectándose y él estaba apuntando a la voluntad de su Señor. Él tenía un trabajo, él tenía un llamado, él tenía una misión, un llamado mucho más grande que sí mismo, un llamado mucho más grande de cualquier deseo terrenal, de cualquier anhelo que él pudiera tener. Ese llamado era mucho más grande y definía absolutamente toda su vida. Ese llamado que él había recibido se filtraba y conducía y afectaba y condicionaba sus decisiones, sus planes, sus inversiones, todo.
todo era definido por este llamado que era mucho más grande que él y que su nombre. Hermanos, ¿por qué podemos decir que Pablo no solamente tenía un llamado más grande, sino que nosotros tenemos un llamado más grande? Porque vos y yo, todos aquellos que decimos que creemos en Cristo, aquellos que hemos dicho que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, somos llamados siervos. Si le llamamos Señor, se supone que nosotros somos sus siervos. Entonces vos y yo somos llamados a ser siervos de Dios. Ningún creyente puede elegir ser o no ser siervo de Dios. Ningún verdadero creyente tiene esa opción, tiene esa alternativa. Un verdadero creyente tiene a Dios como Señor, tiene a Cristo como Señor y le sirve. Es su siervo. La única pregunta es si soy un siervo fiel o un siervo infiel. Pero todo creyente, todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo es siervo de Cristo, es siervo de Dios. Por eso ese es nuestro llamado también. Somos siervos, sos un siervo, sos una sierva de Dios, de Cristo. Le servís, es tu Señor. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si le estoy sirviendo bien o le estoy sirviendo mal. Como creyentes, todos somos llamados a ser siervos de Dios. Un verdadero creyente tiene un solo Señor. Y servirle es el llamado más grande de su vida. Todo creyente tiene un solo Señor y servirle es el llamado más grande de su vida. No hay nada más superior, no hay nada más grande, más alto, más sublime para ese siervo, para ese esclavo que servir a su Señor. Yo te pregunto, hermanos, ¿de qué manera se hace evidente en tu vida de que estás sirviendo a Dios? ¿Cómo se evidencia en tu vida, en tu diario vivir, en lo cotidiano de tu día a día? ¿Cómo se evidencia de que sos siervo, sierva de Dios? Y cuidado con los errores extremos, de llevar a ciertos extremos esta idea del siervo de Dios o de la sierva de Dios. Podemos caer en el error de pensar que mi servicio a Dios puede estar desligado de la iglesia local, por ejemplo. Y uno dice, no, yo sirvo a Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi antojo, yo sirvo a Dios como quiero. Ese es un extremo antibíblico. Porque el lugar de desarrollo y crecimiento que Dios estableció es la comunidad de fe que Él te dio, que Él te proveyó, o sea, tu iglesia local. Tu iglesia local es el lugar que Dios te proveyó, que Dios puso en tu vida para que te desarrolles como siervo, como sierva, para que crezcas en el servicio. Así que un verdadero siervo no puede estar desconectado de una comunidad de fe, de una iglesia local. Justamente acá es donde nos pulimos unos a otros. Acá es donde hierro con hierro se va puliendo a través de la iglesia local, a través del servicio de la iglesia local. Pero también está el error, hermanos, de pensar de que el servicio a Dios se limita a la iglesia local. Los dos extremos son antibíblicos. El servicio a Dios implica un desarrollo dentro de la iglesia local, pero no se limita a una iglesia local. No se limita a las cuatro paredes, no se limita a esta propiedad, no se limita a los ministerios que tengamos como iglesia, porque vos no sos un siervo de Dios de domingo, de sábado a domingo, sos siervo de Dios de lunes a lunes. En ese sentido, hermanos, todos los creyentes somos siervos a tiempo completo. En ese sentido, no existen siervos que estén la mitad del tiempo para el mundo o lo secular y la otra mitad o el otro tiempo a veces para la iglesia. No. Pablo no era siervo solamente cuando estaba en las iglesias locales.
Pablo era siervo cuando estaba en la cárcel. Pablo era siervo cuando estaba en el aerópago. Pablo era siervo cuando estaba en el barco. Pablo era siervo cuando estaba haciendo las tiendas. Un verdadero cristiano es siervo 24/7. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar desarrollándonos como siervos de Dios en un contexto de comunidad de fe, en un contexto de iglesia local, pero también en cada contexto donde el Señor nos ha puesto. Hermanos, vos estás sirviendo a Dios y tenés que servir a Dios en tu trabajo. Tenés que servir a Dios en tu facultad, tenés que servir a Dios en tu casa, tenés que servir a Dios entre tus vecinos. Sea lo que sea que estés haciendo, estés donde estés, tenés que buscar servir a Dios. Tener esa mentalidad te va a llevar a dejar aquellos trabajos que no glorifican a Dios. Te va a llevar a dejar esos lugares que no glorifican a Dios, porque vos le estás sirviendo. Si tu corazón, si tu alma, si tu mente no está tranquila, si tu conciencia no está tranquila de que en ese lugar podés servir realmente a Dios, tenés que salir de ahí. Porque Dios quiere que le sirvas en todas partes. Él no compró tu vida, tu alma con su sangre solo para tenerte los domingos. El Señor, nuestro Dios, no entregó a su Hijo a morir por nosotros y entregarse completamente para tenernos parcialmente. Él se entregó de una forma completa, total, para tener el todo de nosotros. Todo de nosotros le pertenece. Él merece absolutamente todo de nosotros. Cuando estés en el trabajo, estás sirviendo a Dios. En tus estudios, cuando estás cuidando a tus hijos, cuando estás cocinando la comida para la familia, cuando estás limpiando, sos un siervo o una sierva de Dios a tiempo completo. Colosenses 3:23, acompáñame, un pasaje bien conocido, que haríamos bien en ponerlo en donde podamos para recordar constantemente lo que somos. Colosenses 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Tenés un jefe encima tuyo? Sí, pero hay alguien encima de él. Le servís a tu Dios, a tu Señor. ¿Tenés autoridad encima tuyo? Hay una autoridad que está sobre todo. Vos buscás honrar y servir siempre a ese Señor. Si las autoridades que están debajo de esa autoridad te están pidiendo hacer cosas que no son coherentes con lo que tu Señor Supremo quiere, tenés todo el permiso de desobedecer. Tenés toda la autoridad de salir de ahí y negarte a hacer cosas que tu Señor principal no quiere que hagas. Pero si estás en un lugar, si estás desarrollando diferentes actividades en las que podés honrar y glorificar a Dios, tenés que hacerlas para Él. Con la diligencia, con la excelencia, con el sacrificio, con el entusiasmo, con el gozo, que lo harías como si Cristo mismo estuviera viéndote. Con la honestidad, con la integridad de estar bajo la mirada de tu Señor. ¿Estás siendo un siervo fiel o un siervo infiel? ¿Te estás involucrando en el servicio en tu iglesia? ¿Te estás desarrollando como un siervo de Dios en tu comunidad de fe? ¿Estás dejando que otros puedan pulir tu vida? ¿Estás ayudando a otros a desarrollar y a pulir su vida de servicio también? Si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Estás en desobediencia, no estás agradando a tu Señor. Ojo, tu Señor no son los pastores, no es el liderazgo de esta iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. A Él le servimos. Yo no te puedo recompensar, el pastor no te puede recompensar, ningún líder acá te puede recompensar.
Y las recompensas que algunos puedan prometer no son nada comparado a la recompensa que el Señor real y verdadero tiene para los que son fieles a Él. Así que cuando estés sirviendo, tené esto en mente: soy siervo, soy sierva del Señor. Tengo que hacerlo con ese corazón, con ese deseo, que Él me vea con un corazón digno, con una mente digna de servirle. Todo lo que hagamos, hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, estando convencidos de que hay una recompensa, porque a Cristo el Señor servís y Él no es deudor de nadie. Así que tenemos, hermanos, un llamado que es más grande. Pablo se presenta de entrada y él dice: yo soy siervo de Dios, soy esclavo de Dios, me debo a Él, me debo a Él. Y soy un apóstol, un enviado, tengo una misión que es más grande que yo mismo. Pablo continúa, volvemos a Tito. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. En segundo lugar, tenemos un evangelio que transforma. Tenemos un evangelio que transforma. Pablo está diciendo: yo no solamente tengo un llamado mucho más grande, tengo un evangelio, un mensaje, una verdad que transforma vidas. Un mensaje que trastorna, que convierte a las personas. Y eso es algo que vos y yo también tenemos, por eso nos incluimos en estas expresiones. Tenemos un llamado más grande y también tenemos un evangelio que transforma. Y acá, por cuestiones técnicas, vale aclarar, hay una expresión que aparece 4 veces en estos versículos, que en el griego es una preposición que es el griego kata. Las preposiciones son aquellas que se pueden traducir como según, conforme, para, por, mediante. Según el contexto es la palabra que se utiliza. Y una quizás mejor palabra para esa palabra, en el versículo 1, donde dice conforme a la fe, podría ser, y hay otras traducciones que lo ponen: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Pablo fue puesto para llevar justamente para llevar a la fe a los escogidos de Dios y para llevar justamente el conocimiento de la verdad. Pablo está diciendo que su ministerio, que su llamado tiene 2 objetivos principales. Y menciona la fe de los escogidos y ¿qué más? El conocimiento de la verdad. La fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de la fe de los escogidos de Dios, Pablo acá está apuntando justamente a llevar ese evangelio por medio del cual los escogidos van a llegar a la fe. Romanos 10 es categórico: la forma, la manera en que las personas pueden llegar a la fe es oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo creerán si nadie les predica? La fe viene por el oír viene de la palabra de Dios. Así que hace falta que el evangelio, la verdad, sea anunciada. Y Pablo afirma una idea parecida en 2 Timoteo 2:10, cuando él dice: todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también conozcan al Señor. Entonces, en ambos pasajes nos encontramos con una doctrina que es la doctrina de la elección, y es una de las doctrinas que quizás ha sufrido más malentendido, más confusión, más manoseo y ha generado tantos debates en el mundo cristiano y hasta divisiones en iglesias respecto a lo que es o no es la elección de Dios. Y realmente cuando empezamos a estudiar y a ahondar en lo que es la elección de Dios, la doctrina de la predestinación, realmente lleva nuestra mente a un tope, lleva nuestro intelecto a un tope que no podemos sobrepasar. Siempre nos encontramos limitados a entender
porque hay justamente un misterio que le pertenece a Dios en todo esto. Pero no podemos negar que la Biblia es categórica, es enfática de que el Señor ha escogido, de que el Señor por su gracia, por su misericordia, por su bondad, Él ha predestinado para salvación. Jesús lo dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros, yo os elegí a vosotros. El mismo Juan afirma, nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Todo lo que nosotros podemos hacer hacia Dios es porque Él hizo el camino de venida primero, porque Él tuvo la intencionalidad, Él dio el primer paso. Y esa elección que Dios ha hecho no se basa en nada que pueda estar en vos o en mí. No hay ninguna pizca, ni un milímetro, nada que haya podido ser atractivo para Dios en vos y en mí, para que diga, a este le elijo. Sino todo lo contrario. Todos los que estamos acá hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance para ser más desagradables a Dios, para ser abominables ante Dios. Todos, absolutamente todos, dice la Biblia, estamos en la misma condición de pecado, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa elección soberana que Dios hace no está basada en nosotros, sino en la gracia del Dios que elige. MacArthur dice, la elección de los creyentes por parte de Dios siempre precede, siempre está antes y capacita la elección que ellos hacen de Él. Nosotros elegimos a Dios, sí, en nuestra dimensión humana hemos dado el paso de fe, hemos ido, hemos respondido al Evangelio. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, ninguno viene a mí si el Padre no le trajere. Van a venir a mí, van a creer en mí, van a abrazar, van a tener fe en mí, pero ninguno es capaz de venir a mí si mi Padre no obra en ustedes, si mi Padre no le da la gracia para que ustedes puedan venir. ¿Sabes qué, hermano? Muchos han tergiversado esta doctrina de la elección para jactarse de ser los elegidos, los seleccionados, para ir a extremos de decir, no, yo ya soy elegido, así que ya está, ya no tengo más nada que hacer, ya no tengo responsabilidades, ya no hay algo que Dios ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada, hermanos, eso es diabólico, eso es totalmente antibíblico. La elección de Dios, la doctrina de la elección, de la predestinación bien entendida, es una doctrina que lejos de ayudarnos a jactarnos o a enorgullecernos de nosotros mismos, es una doctrina que nos humilla, que engrandece, que magnifica la gracia de Dios. Porque si yo creyera que Dios me eligió porque Él sabía que yo le iba a elegir, o porque Él sabía que yo iba a dar un paso, porque Él sabía que yo iba a hacer esto, hay cierto mérito en mí, pero yo no le di nada de eso a Dios. Así que, ¿por qué Dios me eligió? Gracia, regalo inmerecido. No hay razón, no hay motivo que nuestro corazón haya podido darle en la miseria de pecado, en la profundidad del pozo de pecado en que estábamos, para que Él viniera a sacarnos, para que con sus cuerdas de amor nos atrajera hacia Él. Hermanos, la elección incondicional de Dios, la predestinación para salvación, que ese es otro extremo también. Hay algunos que afirman que Dios también predestinó para condenación y eso no es bíblico. Dios no predestinó para condenación, Él predestinó para salvación. Romanos 8 leíamos esta mañana. A lo que antes
conoció, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos glorificó. La elección siempre ha sido para salvación, para el último proceso de glorificación, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, la meta de la elección de Dios. Él ha elegido por su misericordia, por su gracia, de entre los condenados para salvación. Pero así como la Biblia afirma que la elección es una realidad, también encontramos pasajes muy claros, muy contundentes, donde vemos que el hombre es responsable. Y es ahí donde muchos quieren doblar una de las dos columnas. Es ahí donde muchos quieren encontrarle un sentido lógico. Porque algunos dicen, si Dios es totalmente soberano, entonces, ¿cómo yo me voy a ser responsable? ¿Cómo me va a culpar de algo que yo no pude elegir? Y hay cosas que no entendemos. Lo que sí entendemos es que Dios nunca va a ser injusto. Él va a ser misericordioso o va a ser justo. Si te manda al infierno es justo. Si te salva es misericordioso. Pero nunca va a ser injusto. Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es por qué Dios nos salva a todos, sino que ¿cómo es que nos salvó? ¿Por qué me salvó? Y la única respuesta radica en su gracia soberana. Y en nuestra lógica humana no encaja, quizás no podemos entender a la plenitud cómo funciona ese Dios soberano con nuestra responsabilidad. Y como les decía, muchos han distorsionado, se han ido, quizás algunos han escuchado, con doctrinas como el arminianismo, que pone todo el peso de la decisión sobre el hombre, así que el hombre es el que casi gana la salvación y por ende el hombre también puede perder esa salvación. Y hay muchas líneas de iglesias, muchas doctrinas que enseñan, muchas personas que enseñan eso, que vos tenés la decisión final y así como lo vos tomás, vos también lo podés dejar. Y hay otros que se van al otro extremo, que en la teoría teológica se llama el hipercalvinismo, que dice que el hombre ya no es responsable, que ya no hace falta ni predicar el evangelio, que ya ni siquiera hace falta orar, que ya podemos largarnos al abandono, total, siempre vamos a ser salvos. Ambos extremos son antibíblicos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos realidades y verdades que son bíblicas. Ninguna de las dos podemos reducirlas o negarlas. Y me encanta cómo alguien lo explicó una vez. Dice, la responsabilidad y la soberanía de Dios son como las dos vías de un tren sobre la cual circula toda nuestra salvación. El tren de nuestra salvación va sobre esas vías de soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Esas dos vías para nosotros nunca se tocan, pero si ves en el horizonte, donde se esconde el sol, donde nace el sol, se unen. Y él decía, cuando el día sea perfecto, cuando estemos en la gloria, quizás el Señor nos explique y nos ayude a entender cómo funcionaba esa dinámica de su soberanía con la responsabilidad. Pero hoy no lo entendemos, pero no podemos negar ninguna de las dos. Hermanos, Dios ha sido tan bondadoso. Si hoy estás acá, entendiendo el Evangelio, dimensionando las profundidades de su Evangelio, es por pura gracia, es por pura misericordia. Pablo decía, esa es mi responsabilidad, tengo que llevar el Evangelio, soy responsable de llevar el Evangelio para que los escogidos tengan fe, para que los escogidos conozcan al Señor. ¿Quiénes son? ¿No lo sabemos? Tenemos que predicar, tenemos que obedecer, tenemos que orar, tengo que hacer todo lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer. Así que esa es la primera misión que Pablo afirma. En segundo lugar, seguimos
leyendo versículo 1, dice, conforme o para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. Por un lado estábamos viendo llevar la verdad del Evangelio y ahora por otro lado enseñar, profundizar en ese conocimiento de toda la verdad. Y llamativamente estamos reuniendo en estos dos pasajes la esencia de Mateo 28 en la Gran Comisión, que dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Anuncien el Evangelio, anuncien la verdad y enseñen la verdad. Pablo dice, mi llamado, mi ministerio se enfatiza en estas dos cosas. Llevar el Evangelio para que los escogidos crean, tengan la fe en el Señor y también para que puedan tener el conocimiento de la verdad. Y acá la palabra conocimiento en realidad debería traducirse como el pleno conocimiento, epiginosco. No solamente gnosis, no solamente conocimiento, es un conocimiento completo para conocer toda la verdad. El desafío no termina con llevar la verdad del Evangelio. El desafío del ministerio y de la vida cristiana es seguir creciendo y profundizando en esa verdad. El evangelismo es fundamental, es parte, pero no termina ahí. Comienza ahí, pero continúa. Un creyente tiene que seguir creciendo en el conocimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce transformación. Eso es lo que cambia nuestras vidas, lo que limpia nuestro corazón. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con crecer en el conocimiento, con obedecer los mandamientos. De esa manera vos y yo somos transformados. Pero hay muchos que quieren simplificar la vida cristiana y dicen, no, yo antes de ser un conocedor quiero aplicar lo poco que sé. Así que yo por eso no me involucro en ninguna clase de enseñanza, yo no quiero saber nada de teología, porque la letra mata, el conocimiento envanece. Así que yo mejor hasta acá no. Somos llamados a seguir profundizando, a conocer, a descubrir, a dimensionar, a valorar cada vez más, porque ese conocimiento de la verdad es lo que te transforma, es lo que me transforma. Y acá hay algo que Pablo empieza a marcar y va a hacer un énfasis a lo largo de toda la carta. Dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es piedad? La palabra piedad literalmente significa adorar bien. En el griego es eusebeia, adorar correctamente. Habla de una actitud que es agradable al Señor. Habla de ejercer el carácter de Dios. Me gusta el término que en inglés para piedad, godliness, ¿está bien? Ser como Dios, el carácter de Dios. Ser piadoso es seguir el carácter que Dios quiere que vos y yo tengamos. Así que el conocimiento verdadero va a producir ¿qué cosa? Una transformación de nuestras vidas. Una transformación información, conocimiento que se traduce en cambios prácticos, que no queda en lo teórico. Un comentarista dice que esta palabra eusebeia es la palabra de la verdadera religión. Implica la sumisión, implica la adoración a Dios, dice que permea, que se filtra a nuestra conducta y a nuestras relaciones. La piedad es justamente eso. Se fortalece por el conocimiento de la verdad y ese conocimiento de la verdad empieza a provocar cambios y nos lleva a una vida piadosa. Cuando la verdad es recibida de manera correcta, siempre conduce a una vida santa, a una vida de pureza, a una vida de crecimiento, de transformación. Pero ojo que también hay de aquellos que aman la teología,
que aman las letras. Pero, ¿qué hay de la vida piadosa? ¿Qué hay del ejercicio de llevar a la práctica el conocimiento y la información que están tomando? Tenemos un evangelio que transforma, un evangelio que no solo salva, un evangelio que santifica, un evangelio que no solamente tiene que creerse, un evangelio que tiene que vivirse, que tiene que practicarse. Ese es el evangelio que Pablo predicaba, que Pablo enseñaba y que Pablo también modelaba, que transmitía, que vivía. Y en último lugar, hermanos, tenemos una esperanza que es eterna y que es segura. Versículo 2 dice, todo lo que dijo anteriormente, dice, está en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que motiva, lo que alienta al cumplimiento del llamado, al servicio fiel, es la esperanza que tenemos en el Señor. Hermanos, no hay riesgo de pérdida en esto. No hay opción de pérdida en esto. Es la esperanza que el creyente tiene, aquel que ha sido llamado, aquel que sirva al Señor, aquel que predica, que vive el Evangelio, que profundiza la verdad, que su vida es transformada, aquel que invierte en eso, aquel que se dedica a eso. No hay posibilidad que haya pérdida en esto. La esperanza de vida eterna está garantizada. Es una esperanza gloriosa que es eterna y que es totalmente segura. ¿Y vieron cuando alguien firma como codeudor o alguien firma como responsable, alguien garantiza, un garante para esta promesa? Pablo pone ahí al único Dios como el que garantiza esa esperanza, la cual, hablando de la vida eterna, Dios que no miente prometió. Ese Dios que no miente. Dios ha prometido, Él no miente, Él va a cumplir. Aquellos que se entregan a ese servicio, aquellos que viven y predican y se desgastan por ese evangelio, tienen la esperanza, tienen una esperanza firme, gloriosa, asegurada. Y me encanta esta expresión del Dios que no miente. Esa expresión que no miente es en el griego aseudo, que no es pseudo, que no es falso, que no es engañoso. Y hace un contraste total con el contexto en que vivía Tito. Un contexto de engaño, un contexto de mentira. Pablo dice, esta no es una esperanza falsa, esto no es un engaño, esto no es una estafa, no es una esperanza falsificada que promete y no cumple. No es como la esperanza que ofrece este mundo. No es como la esperanza que se ofrece en Creta. No es como la esperanza que se ofrece en esta sociedad, en esta vida terrenal. Esa es una pseudo esperanza. No es una esperanza real, no es una esperanza verdadera, porque promete y no puede cumplir. En vez de dar, quita. En vez de bendecir, maldice. En vez de dar vida, mata. Pero la esperanza que el Señor da es segura, es eterna. Ya estaba prometida desde la eternidad, antes de todas las cosas. Hermanos, vivimos en un mundo de engaño. En un mundo, en una sociedad cretense, donde el engaño constantemente está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Donde falsificadores de esta esperanza quieren venir y quieren venderte la falsa esperanza que ofrece este mundo. Pero solo en el Señor, que no miente, que no es
un pseudo Dios que no da una pseudo esperanza. Él es el único que da esperanza plena, esperanza completa, eterna. Y termina el versículo 4. Todo esto va a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y Tito, igual que cada uno de nosotros, iba a necesitar de lo que Pablo le menciona al final. Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Al igual que Tito, vos y yo necesitamos de esa gracia, de esa fortaleza divina para la vida cristiana y para el servicio. Necesitamos de esa misericordia de Dios, esa compasión ante nuestra miseria, ante nuestra profunda necesidad, ante nuestra debilidad. Necesitamos la misericordia de Dios. Y para vivir en este mundo cretense necesitamos de esa paz de Dios que nos libra de la ansiedad, que nos libra de la angustia, que nos libra del afán. Necesitamos de esa gracia, de esa misericordia, de esa paz para vivir la vida como Pablo la vivió, como Tito la vivió, como hombres y mujeres a lo largo de la historia han vivido. No de una forma perfecta, con sus luchas, con sus limitaciones, con sus debilidades, con sus tropiezos, pero se han levantado porque son siervos de Dios, porque sirven a un Dios misericordioso, un Dios de toda gracia, un Dios de paz. Hermanos, el llamado es alto, la tarea es desafiante. No debemos poner nuestras expectativas, nuestros anhelos o nuestro consuelo en lo que este mundo pueda ofrecernos, o en lo que el hombre pueda ofrecernos, sino en nuestro Salvador, en nuestro Dios, en la esperanza y la confianza de vida eterna que Él prometió. Y ojalá pronto disfrutemos a plenitud. Mientras, hermanos, sigamos obedientes al llamado. Seguí obediente al llamado más grande que tenés de ser siervo de Dios, sierva de Dios. Seguí anunciando, seguí aprendiendo, seguí enseñando la verdad que transforma tu vida y que transforma otras vidas. No podés perderte esa bendición. Y hacer todo esto aferrado a la esperanza eterna y segura que tenemos en Cristo. Pablo comienza así saludando a Timoteo. Timoteo, esta es nuestra misión. Y de esto vamos a seguir hablando el resto de la carta también. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.